Hola, bienvenida, bienvenido. Vamos con una nueva meditación basada en la Mundaka Upanishad. Vamos a adentrarnos en el segundo capítulo e iremos directamente a la segunda sección. Recordad que voy siguiendo más o menos la traducción de Juan Mascaró, aunque a veces pues, me marco algunas pequeñas modificaciones. Y en la meditación de hoy os propongo poner la atención en cómo el espacio del corazón se convierte en ese lugar en el cual podemos reconocer una conciencia universal que lo es todo. En este sentido decimos que la conciencia mora en el corazón. Sin embargo, y este es el otro punto en el que me gustaría que pusiésemos hoy atención, no es que la conciencia habite dentro de nosotros como si fuese un objeto, un ser o ¿no? un algo que está ahí dentro, sino que en contacto con el espacio del corazón reconocemos una conciencia que en realidad nos sobrepasa y que en verdad no es que esa conciencia esté dentro nuestro, sino que nosotros de algún modo somos manifestaciones de esa conciencia, con lo cual como imagen sería casi más adecuado decir que nosotros estamos en la conciencia y no la conciencia en nosotros. Esto solía decirlo Ramana Maharshi en sus enseñanzas. Así que este será el segundo punto. Primer punto, reconocer ese espacio en el centro del corazón, en el cual en nosotros, desde nuestra propia experiencia, podemos reconocer algo que es más inmenso y más universal. Luego, darnos cuenta que en realidad nosotros estamos en esa conciencia universal, somos manifestaciones de esa conciencia universal. Y en tercer lugar, veremos también cómo en la tradición de las Upanishads y de la Advaita Vedanta, una de las posibles meditaciones, de los posibles puntos de apoyo, de concentración que se nos propone es la sílaba sagrada Om, meditando en ella como la divinidad misma, como Dios. Y esto es una forma de que esa conciencia universal, que es algo tan amplio, le podamos dar algo de forma a través del sonido y de la simbología de Om, recitándolo, aunque sea internamente, en ese espacio del corazón. Y esta es una de las propuestas de meditación que nos hará la Mundaka Upanishad. Bueno, recuerda si te interesa el contenido y crees que es bonito, que pueda llegar a más personas y quieres colaborar con ello, pues dale al me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y por supuesto me encantará también leer tus comentarios y el hecho de que comentes y que compartas sus reflexiones, pues también ayuda a que los vídeos lleguen a más personas. Así que bueno, te doy las gracias por ello y sin más dilación, vamos con la lectura. Adopta como de costumbre una postura cómoda en la que puedas mantener la espalda erguida, sin tensión, simplemente que la columna esté recta, que no haya dejadez en el cuerpo, que haya atención y presencia. Y desde esa atención de sentir todo el cuerpo, de sentir y tomar conciencia de la respiración, cómo respiro en este momento. Desde ahí escuchamos los siguientes mantras que voy a leer. Van a ser un poquito más largo que de costumbre. Me saltaré algún mantra entre medias
Así que voy a hacer un poco un bypass entre mantras para tocar los temas en los que vamos a centrar nuestra atención. Dice así: fulgurante en su luz y aún así invisible en el lugar secreto del corazón, la conciencia es la suprema morada donde habita todo cuanto se mueve, respira y ve. Conócele como todo lo que es y lo que no es. El fin del anhelo más deseable, más allá de toda comprensión, lo más elevado en todos los seres. Aquello, esa conciencia, aquello es luminoso en sí mismo y más sutil que lo más ínfimo, pero en eso reposan todos los mundos y sus seres. Eso es el Brahman imperecedero y es vida, palabra y mente. Aquello es lo verdadero, lo inmortal, lo que hay que atravesar. Atraviésalo, hijo mío. Imagina que las Upanishads, estas enseñanzas, fuesen un gran arco. El arco es el sagrado Om y la flecha es nuestra propia alma, nuestro Atman. Brahman, la conciencia universal, es la diana de la flecha, la meta del alma. Al igual que una flecha se hace una con la diana, que el alma vigilante se haga una en él. En él, en esa conciencia, se entretejen el cielo y la tierra y todas las regiones del aire. Y en él yacen la mente y todos los poderes de la vida. Conócele como lo uno y deja de lado los otros mundos. Eso es el puente de la inmortalidad. Centra tu meditación en Om, en la conciencia, en el Atman, en tu propio ser. Gloria a ti en tu viaje a la lejanía, más allá de la oscuridad. Y fijaros en estos mantras. Si quieres puedes mantener los ojos cerrados o puedes abrirlos como te resulte más cómodo, pero no pierdas el contacto con el sentir que producen estas palabras y estas reflexiones en ti. Nos dice que es una luz fulgurante. Nos dice que aunque es algo luminoso y lo luminoso siempre representa aquello que permite la capacidad de ver. Solo porque hay luz podemos ver los objetos, pero no solamente vemos los objetos por la luz física, sino también por una luz que digamos es luz de todas las luces, que es esa conciencia que nos permite darnos cuenta de, por mucha luz que haya, si no hay conciencia, si yo estoy inconsciente, no percibo los objetos. Tal vez en esa inconsciencia haya otras formas de conciencia y ahora no nos vamos a meter en ese laberinto, pero para que se comprenda la imagen, ¿no? Tomando esto como imagen, la luz, igual que la luz física es la que nos permite ver los objetos, hay una luz de conocimiento que es la que nos permite ser conscientes de las cosas, de los objetos, de los pensamientos, de las emociones, de lo que sentimos, de la respiración.
Por eso se dice que la conciencia es autoluminosa, porque es consciente de sí misma, por la experiencia propia de sí misma, y porque es capaz de ser consciente de sí misma, se dice que es luminosa y autoluminosa. Y aún así, dice invisible en el lugar secreto del corazón. Invisible en el lugar secreto del corazón. Este es el espacio que decimos que se encuentra en el centro del pecho, igual un poquito más elevado, aunque el corazón no se refiere al corazón físico, sino que es una imagen. En muchos casos, este lugar secreto, que se le llama el lugar secreto del corazón, la palabra en sánscrito que se utiliza es la cueva. No se dice nada que sea del corazón, esa cueva, pero como esa cueva sí que remite a un lugar interno, se sabe que remite a la profundidad del ser y la profundidad de nosotros mismos, donde experimentamos ese, esa conciencia, y esa paz y esa dicha y esa luz que es esa conciencia, es en lo profundo del pecho y se le ha llamado el espacio, la cavidad del corazón. Entonces, ahí en ese espacio del corazón es donde podemos experimentar, donde podemos sentir la conciencia que somos, el hecho de ser. Cierra un momentito los ojos, toma conciencia de la respiración, afloja la musculatura del rostro, la frente, el entrecejo, y trata de esbozar una sutil sonrisa en la comisura de los labios que sea prácticamente imperceptible desde fuera. Y observa con qué te conecta ese sutil gesto de sonrisa, a qué espacio profundo te lleva. Es posible que enseguida puedas notar un espacio en ti de serenidad, de paz, de bondad, de acogida cálida. Y mira dónde sientes esa calidez, dónde sientes esa serenidad, esa paz. Y fácilmente lo vas a sentir en este lugar al que estamos señalando. Descansa en ese espacio. Siente cómo desde ahí puedes acoger todo lo que aparece y desaparece en el campo de la percepción. Y si tienes los ojos cerrados, a menos que los quieras mantener cerrados mientras sigues escuchando, te invito a abrirlos lentamente y date cuenta cómo ese espacio es un espacio sutil. Por eso el texto también dice invisible. ¿Mm? Invisible porque nos pasa desapercibido, porque mm, más que un lugar en el que tengamos que sentir algo muy potente, una luz, ¿no? A veces
yo creo que tendemos a imaginar, a proyectar el contacto, el descubrimiento de la conciencia como un despertar que va a suponer luces, fuegos artificiales, que tengamos que ver o experimentar algo muy fuerte a nivel corporal. A veces hay experiencias en las que puede darse algo así. Sin embargo, el lenguaje habitual de la conciencia es sutil, es desde la sutileza, porque más que un algo, más que un objeto que tenga que hacerse notar, es un espacio que acoge y que da lugar a todo cuanto percibimos. Es el espacio desde el que vemos, es el espacio en el que somos todo lo que estamos siendo. Y, y que sea sutil, que sea, que utilice un lenguaje sutil y que tenga que ver más con lo espacioso, con una cierta vacuidad, no significa que no sea profundo y penetrante. Al contrario, fijaros, me viene la imagen, ¿no? Como muchas veces aquello que alguien nos susurra al oído nos entra mucho más a fondo, sabemos que es mucho más importante y le prestamos más atención y además como que nos llega más, más a fondo algo que alguien nos susurra en el oído, ¿no? Que algo que alguien nos grita a voces. Entonces, una vez nos adentramos en ese espacio del corazón, ahí, en ese lugar, es donde nos damos cuenta de que somos capaces de darnos cuenta de las cosas. Nos damos cuenta de que somos conciencia, de que yo soy aquello que se da cuenta del cuerpo, de la respiración, que se da cuenta de los sonidos, que se da cuenta del gusto, que se da cuenta de, de los pensamientos, de las emociones. Por lo tanto, no es que en la búsqueda de la conciencia yo tengo que encontrar algo que es la conciencia, es que me tengo que dar cuenta que yo soy esa conciencia que se da cuenta de todo lo demás. Y este espacio silencioso y sereno del corazón es un espacio en el que cuando nos dejamos descansar y nos permitimos habitar en él, cuando no salimos corriendo de ese espacio y lo llenamos con ruido y con ajetreo, agitación, dispersión, etcétera, cuando descansamos en él, entonces percibimos, intuimos esa conciencia que somos y a más descansamos en él, más y más nos vamos dando cuenta de que nosotros mismos somos esa conciencia. Y entonces ahí nos dice, ¿no? Ese, esa conciencia que encuentro en el espacio del corazón y que no la encuentro como un objeto que está ahí, sino como aquello que en realidad es y se da cuenta del espacio del corazón y se da cuenta de todo lo demás. Esa conciencia nos dice es la suprema morada, el lugar donde habita todo cuanto se mueve, respira y ve. Es decir, es en esa conciencia donde todo acto consciente, todo acto de vida tiene lugar. Aquí se menciona todo lo que se mueve, todo lo que respira y todo lo que ve. Es decir, donde tiene lugar toda manifestación consciente de cualquier cosa que se mueva, que respira o que vea. Diría que no nos quedemos solamente con la idea de lo que hemos considerado como seres vivos, sino que captemos que todo, absolutamente todo lo que existe
está vivo, es una forma de vida, lo cual incluiría también las piedras, los metales, la tierra, todo aquello que hemos considerado como seres inanimados o seres inertes. No son inertes, están vivos y en ellos también, o sea, y ellos también son manifestación de la conciencia y por lo tanto también son conciencia, aunque no sabemos de qué forma o en qué forma ellos son conscientes de esa conciencia que son. No, desde la conciencia humana no sabemos en qué forma se vive la conciencia en una piedra, en una montaña, en un metal, en un mineral. Entonces conoce esa conciencia última, esa conciencia universal, como todo lo que es, esto que estábamos diciendo ahora, todo, absolutamente todo lo que es, todo lo que existe. Y lo que deja de existir también, es decir, todo lo que aparece en la existencia y desaparece porque es transitorio en las formas y los nombres, todo aparece, todo se manifiesta de forma transitoria, sea que dure un minuto, sea que dure miles de años. La naturaleza de todo cuanto se manifiesta es transitoria. Dice, conócelo como todo lo que es y lo que no es. El fin del anhelo más deseable, más allá de toda comprensión, del anhelo amoroso, dice Mascaró. Ese anhelo, ¿no? Es cuando nos damos cuenta de esto, cuando entramos en contacto con esa conciencia que somos, entonces el anhelo, la sed de conocimiento se desvanece, porque comprendemos que esa conciencia que somos es plena en sí misma, no le falta nada, no hay nada que alcanzar. Y ese anhelo que al igual en algún momento vivimos desde una cierta falta, ¿no? se manifiesta entonces, se presenta entonces como plenitud. Es por lo tanto el fin del anhelo amoroso más allá de toda comprensión, es aquello que está más allá de lo que la mente puede alcanzar a entender. Em, lo más elevado en todos los seres. Es aquello más elevado a lo que la mente discursiva no alcanza. La mente nos puede llevar hasta cierto punto y hay un momento en el que tenemos que soltarla y dejarla ahí solo como un espejo que puede reflejar una percepción que está más allá de la percepción habitual de los sentidos, una intuición, un saber que se sabe, que se siente y se sabe internamente, como a través de un sexto sentido, digamos. Aquello, esa conciencia, es luminoso en sí mismo, es autoluminoso, es sutil, más sutil que lo más sutil que podamos imaginar. ¿Eh? Por eso no se le percibe, porque no es un elefante en una cacharrería. Y a la vez es más inmenso que lo más inmenso. A la vez lo abarca todo porque lo es todo. Es el sustrato que permite la manifestación de todo cuanto existe. En él reposan todos los mundos y sus seres. Entonces hemos visto el espacio del corazón, ese lugar en el que entramos en contacto con la conciencia que somos y nos reconocemos y podemos saborear que somos esa conciencia. Ahora vamos al segundo punto, que es esa conciencia reposa en esa conciencia reposan todos los seres y todos los mundos. Normalmente
nos hacemos a la imagen como que la conciencia está dentro de mí y somos nosotros quienes moramos en la conciencia. Imagina un proyector emitiendo imágenes sobre una pantalla. La conciencia sería en realidad la pantalla y las imágenes serían toda esta existencia, esta manifestación, lo que vivimos, lo que nos ocurre. Normalmente nos identificamos con las imágenes y reducimos todo lo que es a las imágenes, y olvidando la pantalla que hay de fondo que permite de algún modo la proyección de esas imágenes. Sin pantalla de fondo no habría imágenes. O si se quiere, invirtiendo la imagen, sin la luz del proyector no habría imágenes. Entonces, la pantalla, el sustrato, o si se quiere, la luz que emite las imágenes, es la conciencia que somos. Y de algún modo las imágenes están danzando sobre el sustrato que es la conciencia, sobre la pantalla. Y de algún modo esas imágenes están contenidas en la luz desde la que se proyectan. Cierra un momentito los ojos. Vuelve a sentir el cuerpo, siente la respiración. Esboza si quieres un sutil gesto de sonrisa en la comisura de los labios y permite que ese gesto te sumerja en el espacio profundo del corazón, en ese espacio de calidez, de acogida, de serenidad. Respira y descansa en este espacio, desde el cual puedes observar, darte cuenta del ritmo de la respiración sin modificarlo, acogiendo tal como es en este instante. Date cuenta ahora de que todo lo que existe en el mundo de la manifestación, lo que habitualmente percibes, existe solo en esa conciencia que tú eres. Existe solamente en tu conciencia, en el hecho de darte cuenta. Cuando dormimos, toda esa existencia desaparece. Entonces aparecen otros mundos en el estado de sueño, con sueños, ¿no? En las fases en que estamos soñando, que también claramente solo aparecen en nuestra conciencia, no existe para nadie más alrededor. Pero ahora aparece solo de forma sutil en nuestra mente, no aparece de forma física o con esa solidez con la que nos aparece en el estado de vigilia. Sin embargo, mientras estamos soñando, también todo ese mundo proyectado lo estamos viviendo como si fuese sólido y real.
Y luego hay esa fase en la que no sabemos dónde estamos ni quiénes somos. No hay ni siquiera sueños, el estado de sueño profundo. Ahí no hay mundo, no hay seres, no existe nada. Solo existe la conciencia que ahí está como dormida en stand-by hasta que vuelve de algún modo a vibrar, algo vuelve a ponerse en movimiento en ella o ella misma vuelve, ¿no?, a ponerse en movimiento y hace que de nuevo surja el mundo ante nuestra percepción, ya sea nuevamente soñando o ya sea que nos despertamos en el estado de vigilia. Siempre el mundo está apareciendo ante una conciencia y por lo tanto todo cuanto existe, todo cuanto aparece, vive en esa conciencia, se sostiene en esa conciencia. La conciencia sería, volviendo a la imagen del proyector, del cine, la, la conciencia sería esa pantalla que sostiene las imágenes o esa luz que contiene en su seno las imágenes que luego proyecta. Esa conciencia es lo que le llaman el Brahman universal. Y nos dice, eso es lo verdadero, es lo inmortal y es lo que hay que atravesar, es lo que hay que alcanzar, lo que hay que conseguir, es en lo que hay que penetrar. Fijaros que la palabra alcanzar, conseguir, es un poco engañosa ahí, porque si tienes los ojos cerrados y quieres abrirlos tú misma, que olvidé decirlo, decir que aquello es lo que hay que alcanzar o conseguir es engañoso porque enseguida nos identificamos, ¿no? Nuestro ego enseguida se apropia de esta hazaña espiritual, de esta hazaña de la búsqueda. Y entonces hay algo en mí que quiere conseguir llegar a algo que idealiza que va a ser mejor, algo que imagina y proyecta y que además proyectamos desde nuestra ignorancia. Es decir, en lugar de habitar ese espacio de silencio y esa conciencia que somos, estoy desde mi mente, desde mis ideas acerca de las cosas, desde mi sensación de escasez, desde mi sensación de falta, de defecto. Por lo tanto, desde toda mi confusión y desde toda mi ignorancia, estoy proyectando e imaginando cómo es la plenitud, cómo es estar bien, cómo es vivir despierto. Y entonces me hago una idea de algo que tengo que alcanzar. Y, y no es eso. Es cierto que existe un anhelo de conocimiento, que es un impulso, una chispa que nos impulsa, ¿no? Un anhelo de vivir plenamente, una intuición de la posibilidad, de la potencialidad de despliegue de la vida en nosotros, de un potencial que somos y que anhelamos desplegar. Ese anhelo como chispa es maravilloso y forma parte de la vida. Sin embargo, no es lo mismo ese anhelo como chispa que cuando ese anhelo se convierte en un deseo obstinado, cuando es un anhelo que empieza a basarse no en la intuición de que hay algo que quiere desplegarse en nosotros de una forma bella, una vida en nosotros que quiere desplegarse poniendo en juego
poniendo en juego toda nuestra energía, sino que en el anhelo obstinado, el anhelo que se convierte en un deseo, iba a decir caprichoso, igual es insistente y egoico en el sentido de limitado, de basado en unas ideas limitadas, ese normalmente pretende y parte de una concepción de escasez, de falta. No se centra en querer desplegar, sino en me falta para estar bien, para no ser defectuosa, tengo que conseguir. Es muy fácil. Donde hay exigencia, donde hay malestar, donde hay una inquietud interna, donde hay impaciencia, en todas esas formas se nos está colando algo de la autoimagen y de nuestra identificación con la autoimagen, que es lo que en este contexto solemos llamar ego. Cuando hablamos del anhelo genuino, que es la chispa que nos infunde la propia vida, la propia conciencia manifestándose a través nuestro, entonces hay paz de fondo, hay alegría, hay serenidad, hay una confianza, ¿eh? Y puede que se discurra por momentos o situaciones o haya esfuerzos que no sean tan gustosos, pero en el fondo siempre hay algo mayor que es un sentido de paz, de serenidad, de, de estar en ese despliegue de algo que es bello. Y vamos con el tercer punto, y es la propuesta del OM, la sílaba que dentro de la tradición védica y, bueno, y de toda la tradición india, también en otras escuelas y otras líneas, otros linajes, se considera OM como la sílaba sagrada por excelencia, la vibración primordial que da lugar a toda la creación, ¿no? A la expansión y manifestación del universo. En alguna otra ocasión igual comentemos acerca de Om y del significado de esta sílaba sagrada, de este sonido sagrado. Simplemente aquí retomar la imagen que utiliza y el sentido que aquí tiene la sílaba Om. Una vez un maestro me dijo que no debía de utilizar Om como un mantra que hay que ir repitiendo eh, para centrar la atención. No sé exactamente por qué. No sé si por la potencia precisamente de esa sílaba y de la repetición de esa sílaba. En cualquier caso, sí que hay varios textos, y aquí tenemos uno de ellos, la Mundaka Upanishad, que nos ofrece Om como una imagen de la conciencia universal. Entonces, claro, como al igual lleva la atención a Brahman en ti, nos puede resultar dificultoso porque es algo muy abstracto, demasiado abstracto, y nuestra mente igual se pierde en qué es esa conciencia universal, qué es ese Brahman exactamente. Entonces se nos dan elementos concretos, en este caso Om, como símbolo de esa conciencia. Entonces, aludir a Om en nuestro corazón, recitarlo durante un rato, mientras conectamos con ese espacio del corazón y de algún modo visualizar, ver ese Om, ya sea como símbolo, ese símbolo conocéis que es como una especie de tres, que luego tiene por encima una onda, como una olita, y luego la luna con el punto. Eh, ese, ese símbolo o simplemente en su sonido. Oh, ese sonido, ese sonido, no sé si se escucha bien en la grabación, ese sonido
lleva la O hacia el espacio del entrecejo. Es una O que se va nasalizando hasta cerrarse en una M que está muy nasalizada, que está muy llevada al espacio del entrecejo. Por eso hay quienes a veces lo transliteran, lo escriben como ong. Es muy exagerado hacer ong, pero es cierto que tampoco es om. Y es algo que se va cerrando, que se va diluyendo como con una especie de casi de una U y se va llevando a este espacio del entrecejo y se cierra finalmente en la M. Podemos meditar también en ese símbolo como sonido en el espacio de nuestro corazón. Y entonces ahí se le compara como un arco, ¿no? Una herramienta que nos sirve para disparar la flecha que es esa conciencia que somos, que la vivimos en nosotros, a proyectarla y darnos cuenta de que es la misma conciencia. No solo, o sea, podríamos decir que mora en todo, pero a la vez lo que estamos viendo hoy es que todo mora en esa conciencia universal. Entonces, lo que soy y lo que experimento en mí sería la flecha que apunta hacia esa unicidad, ese uno universal, que es el uno que dice conócelo como lo uno. ¿Eh? Y deja de lado toda idea de separación, de diferencias, y deja de lado quiere decir, deja de identificarte con las ideas de multiplicidad, de nombres y formas diversos. Lleva la atención a aquello, a la pantalla de fondo que posibilita la proyección de todas esas imágenes. Lleva la atención a la conciencia de fondo que posibilita la aparición de toda esta manifestación diversa. Pues, si te parece, vamos a terminar con otra meditación. Hoy hemos hecho varios pequeños ejercicios meditativos y vamos con este último basándonos precisamente en Om. Cerramos de nuevo los ojos. Si la postura se nos ha desbaratado un poco, volvemos de nuevo a adoptar una postura cómoda, con la espalda recta, la cabeza alineada con el resto de la columna. Sentimos el peso del cuerpo sobre el asiento. Tomamos conciencia de la respiración con el rostro dibujando una expresión serena, esbozando ese sutil gesto de sonrisa que nos conecta fácilmente con una disposición serena, desde la cual acoger todo lo que aparece y desaparece en el campo de la percepción. Siente la respiración desde el espacio profundo del pecho y déjate mecer por ella, déjate descansar en ella, dándote cuenta que no tienes que hacer nada, que sucede de forma espontánea por sí misma. Y tú eres esa conciencia luminosa que se da cuenta de la respiración, que la ve, que la constata. Esa conciencia es luminosa porque pone luz sobre todo lo que aparece y desaparece en el campo de la percepción.
esa conciencia, es lo que simboliza la sílaba Om, esa sílaba primordial. Visualiza ese Om en tu corazón, sintiéndolo resonar ahí. Incluso con cada respiración puedes acompañar la respiración con la recitación interna de Om. Al inspirar, siente cómo vibra en el espacio del corazón, en el pecho. Om. Al exhalar, siente la vibración de Om. 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 Al inspirar, Om. Al exhalar, Om. Remitiéndonos cada vez a la conciencia última, la conciencia absoluta en la cual descansamos, la conciencia que nos sostiene y que sostiene todo cuanto existe. Si quieres, puedes quedarte descansando en este espacio, en esta sílaba más rato. Yo me despido aquí con el mantra de cierre. Recuerda, si quieres colaborar, contribuir a que este vídeo llegue a más personas, dale al me gusta, comparte tus reflexiones que también nos van a enriquecer a todos y muchas gracias por hacer posible este espacio. Oh. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Namaha Hari Om.
Muchas gracias. Nos vemos en 15 días.